3. Buenos días con todos. Hoy estamos domingo 5 de julio del año 2020. Les damos la bienvenida nuevamente y muy agradecidas al Señor por este tiempo precioso que vamos a compartir juntos. Ya acaba de terminar la alabanza, una preciosa alabanza. Ya nuestro corazón ha estado alabándole y cantándole al Señor y ahora estamos preparándonos para escuchar su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor. Cada mañana nuestro corazón se levanta para mirarte, para alabarte, para bendecirte, para glorificar tu nombre, Señor. Tú siempre estás ahí presente en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra, para entender lo que tú quieres para nosotros, Señor. Saber que tú siempre estás obrando, Señor, aunque no te podamos ver, tú siempre estás obrando, Señor. Y en este tiempo tan difícil, Señor, ayúdanos a no mirar nuestras circunstancias ni enfocarnos en nuestros problemas, en nuestros miedos, en nuestros temores, sino más bien, Señor, en tus promesas. Y saber que tú estás ahí y que hay una promesa, Señor, que tú guardas y cuidas a tus hijos, Señor. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que toque el corazón de nuestras vidas y también, Señor, que bendigas a nuestro pastor el día de hoy, Señor, para que transmite tu palabra tal y cual quieres tú que sea transmitida. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, corazón. Sin la oración de mi amada esposa no arranco. Ella es mi ayuda idónea, es la mitad que me completa. Y le doy gracias a Dios por ella. Y hermanos, quiero decirles que para mí realmente es un gozo y una alegría poder conectarme y no solamente llegar a nuestra congregación, sino el día de hoy por la tecnología salimos fuera de nuestra congregación. Y solo me gustaría de curiosidad, porque es bueno que haya tráfico, es decir, que ustedes puedan escribir. Si hay alguien que nos ve fuera de Lima o fuera del Perú, pueden colocarnos ahí, hola, yo estoy en tal lugar, en tal país, para poder simplemente saber y tener idea quiénes son los que nos siguen y poder mandarles saludos. Empezamos a estudiar el Salmo 42. Al Salmo 42 lo he titulado Sed de Dios. Sed de Dios. Y permíteme explicarles un poco el Salmo 42. Estamos estudiando de la versión de la Biblia Reina Valera 1960. Y siempre cuando yo voy a enseñar una porción de la Biblia, hago un bosquejo de las partes que tiene el texto que voy a desarrollar. En este caso, el Salmo 42 tiene dos partes. En el bosquejo, a los versículos del 1 al 5, le he llamado anhelo. ¿Has anhelado alguna vez algo? Y en la segunda parte, los versos del 6 al 11, le llamo angustia. Así que, anhelo y angustia. De esto nos va a hablar el Salmo 42. Ahora, si ustedes abren su Biblia, se van a dar cuenta que antes de empezar el versículo hay un título. Y luego del título hay una pequeña leyenda. Este salmo lleva por nombre Masquil. Fíjese su Biblia, por favor, en el título Masquil. Una palabra hebrea que significa instrucción. Era una instrucción al director musical e indicaba el uso de una armonía particular. Armonía es una combinación de notas al mismo tiempo. O si ustedes siguen leyendo el título, van a leer que dice que este salmo fue compuesto por los hijos de Coré. ¿Quién es Coré? Por favor, permítanme irme al Antiguo Testamento, irme a los orígenes, irme al libro del Éxodo, para saber quién fue este personaje Coré y quiénes son estos descendientes de Coré. Lo primero, en Primera de Crónicas, capítulo 6, verso 1, leemos que la tribu de Leví se dividió o continuó en sus tres descendientes, en los tres hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Estos fueron los tres hijos de Gersón. Y luego, Coat, el hijo del medio, tuvo 4 hijos: Amram, Hebrón, Ishar y Uziel. Eso está en Primera
de Crónicas 6:2. Y vamos a ver ahora a Amram, hijo de Coat. Amram, hijo de Coat, tuvo varios hijos. Dos de ellos me interesan ahora, que es Aarón, Moisés. También estuvo Miriam o María. Y Ishar, el otro hijo de Coat, tuvo varios hijos. Uno de ellos se llamaba Coré. Eso está en Primera de Crónicas 6:37. Es importante esto porque yo he hecho a todos aquellos que me han puesto su correo electrónico acá en el Facebook, yo les hago llegar mis apuntes. Y aunque salen las letras invertidas, solamente quiero que vean el orden de la gráfica. Hay mucha luz, pero si ustedes ven, Leví está arriba y luego de Leví siguen sus tres hijos, Gersón, Coat y Merari. Al medio, Coat, sus cuatro hijos, Amram, Hebrón, Ishar y Uziel. Y Amram tuvo a Aarón y Moisés, y Ishar tuvo a Coré. Así que si ustedes ven en la descendencia, el bisabuelo es Leví, el abuelo es Coat, y el papá, o los papás respectivos, Amram, papá de Aarón y Moisés, Ishar, papá de Coré. Entonces, la pregunta es, Coré, Aarón y Moisés, ¿qué son? ¿Qué parentesco tienen ellos tres? Y el parentesco que tienen son primos hermanos. Y la razón de esto era porque sus papás eran hermanos. Si los papás son hermanos, los hijos son primos hermanos entre ellos. Ahora, Coré, primo hermano de Moisés y Aarón, es conocido por un incidente trágico, por una desgracia, digamos, un familiar que trae vergüenza a la familia y a los descendientes. Coré, en el capítulo 16 y 17 del libro de Números, se rebeló contra la autoridad de Moisés y Aarón. Recuerden que la tribu de Leví fue escogida para ser la tribu sacerdotal, la tribu que ministraría en el altar. No recibieron herencia de tierra, porque la herencia de ellos era el Señor. Más bien, se le entregaron ciudades entre las distintas tribus donde vivían los levitas. Bueno, y ocurrió que Coré dijo, ¿qué tal raza? ¿Por qué Moisés y Aarón nos van a dirigir? Yo también soy descendiente de Coat, así que yo también quiero liderar. Así que hizo una revuelta. Muchos hombres lo siguieron. ¿Y qué ocurrió? Dios se hizo cargo de Coré y de los hombres que se habían rebelado de su autoridad. Y en el capítulo 17 del libro de Números, Dios le dice a todas las tribus que se acerquen un representante de cada tribu con una estaca, con su báculo, y que la coloquen frente a la carpa donde estaba el tabernáculo, donde estaba el arca del pacto o el arca del testimonio. Y Dios le dice a la gente, yo mostraré cuál de estas tribus es la que va a liderar la parte sacerdotal. Y al siguiente día todas las ramas, todos los báculos se habían secado, pero el báculo de Aarón había reverdecido, hasta almendras le salió. Y ahora, el jueves una persona me hizo una pregunta muy interesante cuando veíamos Primera de Samuel 6, y me decía, ¿por qué si Dios de alguna manera fue tan enfático en contra de las imágenes, por qué hizo el arca? Ahora, el arca no era un artefacto religioso para rendir culto o representar algo. El arca lleva por nombre el arca del testimonio. Y era un baúl. Ese baúl tenía una tapa que tenía labrado dos ángeles, dos querubines. Y dentro del baúl estaban las tablas de la ley, los 10 mandamientos que le dio Dios a Moisés. Había una muestra de maná en una jarra de cerámica. Y por último estaba la vara de Aarón, que reverdeció de autoridad. Y estas tres cosas eran
el testimonio de la irrupción de Dios en la vida del hombre. Cuando ustedes quieren hacer una compra-venta o cualquier otra cosa a nivel legal, van a una notaría a inscribir un testimonio. Y esto era el arca del testimonio, el Dios de los cielos, irrumpiendo en la vida del hombre. Y aunque Coré fue exterminado, sus descendientes no. Vemos que en tiempos de David, los descendientes de Coré cumplían funciones de música dentro del templo, dentro del tabernáculo, adoraban al Señor. Fíjense lo que dice Segunda de Crónicas 20:19. Luego se levantaron los levitas coatitas y coreitas, es decir, descendientes de Coat y descendientes de Coré, y a gran voz alabaron al Señor y Dios de Israel. Así que probablemente tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo fue una mala persona. No tienes de qué avergonzarte. Me encanta el libro de Ezequiel, porque el libro de Ezequiel de manera clara dice que los hijos no son culpables del pecado de sus padres. Y ese solo texto tumba esa doctrina rara, jalada de los pelos de las maldiciones generacionales. No, en el momento que tú eres creyente y te conviertes a Jesús, ninguna maldición tiene efecto contra ti. Y el pecado de tu padre no es tu pecado, ni el pecado de los hijos será un pecado achacado o culpado a los padres. Muy bien, habiendo dado la instrucción, agárrense, porque les digo, yo sé, me lo han escuchado tantas veces, pero ¿qué les puedo decir? Me encanta la palabra. Y el Salmo 42 es uno de mis salmos favoritos. ¿Y saben lo que me apasiona? El versículo 1. Cuando leí el versículo 1 me quedé enamorado de este salmo. Quiero leerlo junto con ustedes. Voy a leerlo despacio porque quiero saborear cada palabra que sale de las Escrituras. Salmo 42, versículo 1. Ha habido un error, aparece 41 en los apuntes, pero es Salmo 42. Salmo 42, verso 1. Como el ciervo, como el venado, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y quiero empezar diciendo que la expresión alma mía o mi alma se repite 6 veces en este salmo. Alma mía, mi alma. El salmista se está hablando a él. Alma mía, confía en Dios. Mi alma espera en Dios. En hebreo, la palabra traducida como alma es nefesh y se refiere al ser, a la esencia de la persona. Y otra palabra que se repite 14 veces en este salmo, y es importante cuando una palabra repetitiva da un énfasis en algo, en alguien, y el énfasis es la palabra Elohim o Elohim, que se traduce como Dios. Aparece 14 veces en este salmo. Y ahora, existen en la zona de Israel unos siervos propios de esa región, llamados también gamos, acostumbrados a vivir en condiciones agrestes, como el ciervo, como el gamo, como el venado. Se parece mucho a un venado africano que lleva el nombre de impala. Los impalas o los gamos no son unos venados grandes, son venados medianos. Se caracteriza por tener 2 cuernos largos, casi rectos, con una pequeña curvatura hacia adentro. Y antes de seguir, quiero mostrarle las figuras que encontré de estos gamos o ciervos. Y ahí, no sé cuán bien los pueden ver, allá hay 2 ciervos y acá hay una foto de otro. Este es el típico ciervo
al cual este texto se refiere. Ven al venadito que se encuentra con la cabeza agacha bebiendo del manantial de agua. Y esto es lo que les quiero desarrollar. Vean, lo voy a hacer así. Un venado, un gamo de estos de Israel, necesita agua para sobrevivir. Israel, en su economía agrícola, no había sistemas de irrigación como los tenemos hoy. Se basaba en la mayoría en las lluvias. Por eso, a lo largo del Antiguo Testamento, podemos ver la insistencia de Dios en oración por la lluvia temprana, por la lluvia a su tiempo y por la lluvia tardía. Cada una de estas lluvias alimentaban la tierra, llenaban los manantiales, colmaban las cisternas y daba agua a la capa freática que hay debajo del subsuelo, de tal manera que eso permitía que hayan buenas cosechas. Pero Israel, y la Biblia nos dice en 2 de Crónicas 7:14, que debido al pecado, Dios cerraba el agua del cielo y les privaba la lluvia como una manera de disciplina y castigo, porque ellos literalmente le habían dado la espalda a Dios. Entonces, cuando ocurrían las sequías, y lo estudiamos en el libro de Ruth y su esposo tuvieron que huir a Moab, donde había lluvia y donde había agua. En la época de sequías había hambruna. Lo hemos visto en el libro de Génesis, ocurrió con Abraham, ocurrió con el mismo Jacob, Israel, que vino una hambruna y una sequía total en la tierra. Bueno, este venadito sabe que necesita agua. Así como de costumbre va al manantial, al río, al arroyo, del cual suele tomar agua y está seco. Así que se traslada a un manantial, a un arroyo más lejano. Y después de caminar en el sol abrasador, llega a este manantial, baja su hocico y descubre que tampoco hay agua. Y el ciervo, el venado, está deshidratado. Y recuerda que cuando era un venado pequeño, su madre, en una sequía, lo llevó a un manantial lejano. Así que este venado se dirige como última esperanza a aquel manantial, que recuerda en su instinto que su madre lo llevó cuando era un pequeño venadito. Así que camina, se dirige a ese manantial. El sol sigue siendo abrasador, con los últimos esfuerzos debido a que la deshidratación empieza a ser mayor, desciende por la ladera de este arroyo, camina hasta el arroyo y cuando baja su hocico y lame, descubre que está seco. Y el venado, en su desesperación, porque se le va la vida, levanta su cabeza al cielo y brama y muge. Es un mugido, un clamor. Es un clamor por la vida. Se le escapa la vida. El ciervo sabe que si no encuentra agua y no la encontró, morirá. Por eso el texto, de manera tan significativa, nos dice: como el ciervo, como el gamo, brama por las corrientes de las aguas. No dice agua estancada. Y ahora el salmista se identifica con este animal y dice: así clama por ti, como el venado que levanta su rostro al cielo y gime de desesperación. Igual el salmista clama a Dios. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tiene una fuerte necesidad por Dios.
Hallar la corriente de las aguas significa la diferencia entre la vida y la muerte. Yo compartía el día de ayer en mi desayuno de caballeros, que lo hacemos a través de Google Meet, compartía este salmo y les preguntaba y les decía, ¿alguna vez ustedes han experimentado una deshidratación severa y han literalmente clamado por agua? Uno de los caballeros, Hans, dijo que él recuerda que alguna vez en su juventud en el norte se perdió con unos amigos buscando iguanas en un lugar agreste y llevaban 6, 7 horas perdidos y se morían de sed. Y lo que les salvó la vida fue que unos cazadores los encontraron. Y ellos siguieron a los cazadores que los llevaron a un lugar. Él cuenta que cuando vio el agua se lanzó al agua y tomó agua como nunca había tomado en su vida, que no es lo correcto. Yo también experimenté algo parecido en Tambopata, me perdí en la Reserva Nacional de Tambopata. No fueron 8 horas, fueron solamente 4 horas, pero eran las 10 cuando salí, eran las 2 de la tarde, cuando el sol pegaba fuerte, sudando, y recuerdo que salía espuma porque no salía nada, y recuerdo que finalmente un campesino nos encuentra y nos lleva otra vez al campamento, y recuerdo haber tomado agua y darme cuenta del valor del agua. Así que la idea es esta, la idea es, como el siervo necesita la frescura del agua, el salmista sabe que necesita tener comunión con Dios. Es lo único que le da vida. El versículo 2 continúa los hijos de Coré desarrollando este salmo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, no de una imagen, del Dios vivo, no de un intercesor, no. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo? Ya es una pregunta. Vendré y me presentaré delante de Dios. Y esto me lleva a un pasaje en la vida de Jesús. En Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Dice así. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El último día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, ¿alguien tiene sed? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que no cesarán. La fiesta de los tabernáculos celebraba la provisión de Dios del pueblo de Israel cuando peregrinó 40 años por el desierto. Y la Biblia nos cuenta cómo de manera milagrosa Dios los alimentó con maná cada mañana, cómo les dio de beber y sacó agua de la roca cuando tenían sed. Y fue Dios quien les preservó la vida. Realmente fue un milagro. La infraestructura y la logística para dar de comer y beber a más de 1 millón de habitantes que peregrinan en campamento por 40 años era imposible. Solamente un milagro de Dios. Y eso fue lo que ocurrió. Dios preservó la vida de su pueblo en condiciones agrestes en el desierto por 40 años. ¿Y crees que Dios no puede sustentarte, proveerte y sostenerte en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, donde muchos han perdido su trabajo, otros su economía futura es incierta? Pero si Dios sostuvo a Israel en el desierto por 40 años, ¿crees que no lo puede hacer contigo? Por supuesto que sí. Confía en Dios, que Él lo va a hacer. No pierdas las esperanzas. Ahora, la fiesta de los tabernáculos duraba 8 días.
Y los sacerdotes descendían desde el monte del templo, bajaban por una de las puertas hasta el estanque de Siloé, que se encontraba a la altura del valle de Cedrón, y llenaban unas tinajas. ¿Han visto esas pipas de pisco o de vino de cerámica? Llenaban esas pipas de cerámica y las llevaban al templo y derramaban en el atrio del templo esta agua, y era un recordatorio de cómo Dios había sostenido con agua a su pueblo cuando estuvo en el desierto. Así que esto lo hacían 7 días descendían, pero el último día no descendían al estanque de Siloé, pues ya estaban en la tierra prometida. Dios había cumplido su promesa, y es en ese 8º día, cuando no bajaban por el agua del estanque, que Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y Jesús no hablaba de la sed física, sino de la sed espiritual del hombre por Dios. Uno de los impulsos más fuertes del hombre es su necesidad de subsistencia física, que es beber y comer. Si no lo hace, el cuerpo pierde energía y se deshidrata. Pero también, además de las necesidades físicas, hay necesidades emocionales: seguridad, pertenencia, amor. Seguridad, amor, ser amado y dar amor, y pertenencia. Pertenecemos a una familia, a un clan, pertenecemos a una iglesia, tenemos hermanos en el cuerpo de Cristo. Pero además de la necesidad física y de la necesidad emocional, también existe en el fondo de cada hombre una necesidad para tener una relación significativa con Dios. Y quiero que me prestes atención, porque no te estoy hablando de una religión, no te estoy hablando de cosas que tienes que hacer. Estoy hablando no de religión, sino de una relación significativa con Dios. Hasta que no la tengas, simplemente seguirás teniendo sed. El Salmo 84:2 dice: mi alma anhela ardientemente estar, Señor, en tus atrios. A ti, Dios de la vida, elevan su canto mi corazón y todo mi ser. Tal como el agua es necesaria para sostener la vida física, de igual manera nuestra relación con Dios es necesaria para sostener nuestra vida espiritual. Y volvemos al Salmo 42, versículo 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Y el versículo 3 expresa mucho dolor. El Salmo 85 dice: le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Y vean, el salmista está sufriendo, primero, por las circunstancias que está viviendo, y segundo, por la burla que hacen a su fe en Dios, y tercero, las acusaciones de que Dios es incapaz de actuar a su favor. El Salmo 3:2 ya decía: son muchos los que me dicen que tú no vendrás en mi ayuda. Dios, ¿qué Dios? Yo no creo en Dios, yo soy ateo, eso es tontería, es para los débiles. Pero después dice: cuando me muera me iré al cielo. ¡Qué incongruencia! No crees en Dios, pero crees que cuando te mueras te vas al cielo. ¿Sabes lo que la Biblia dice de la vida después de la muerte? ¿Sabes lo que la Biblia habla respecto a los muertos? Sería bueno que lo estudiaras. Así que los enemigos se burlan de su fe, lo ven atravesando por problemas, y en sorna le dicen: ¿cómo? El cristiano, la cristiana, ¿dónde está tu Dios? Tu Dios no te escuchó. Es que no tiene Dios. ¿Cómo? ¿No eras hija de Dios? ¿Cómo no eras hijo de Dios? Dios
no existe. Porque si tú crees en Dios y pasas por eso y Dios hace eso, Dios no existe. Quiero detenerme porque quiero buscar un salmo. A ver si lo encuentro. Un salmo que es muy interesante. Este salmo dice... A ver si lo encuentro. Vamos, Lucho, encuéntralo. Este salmo dice: irá andando y llorando el que lleva las gavillas, pero volverá a venir con regocijo, trayendo sus canastas llenas. Irá andando y llorando el que... ¿Qué salmo es? 126:6. El Salmo 126. Gracias, Nori. Yo le doy gracias a Dios por la ayuda idónea que me ha dado. Siempre está lista para socorrerme. Salmo 126:6. Miren, escúchame, porque el salmista está sufriendo. El salmista está llorando y dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. El texto nos dice que ninguna de tus lágrimas han caído en vano y Dios las ha contado una por una. Cuando has estado sola en tu cama, solo en tu cuarto, con la luz apagada, y cuando nadie te podía escuchar, hundías tu rostro en la almohada y llorabas por la impotencia, por el dolor, por el miedo. Pero déjame decirte que Dios escuchó tu oración y vio cada una de tus lágrimas. Y el texto dice que aquellos que lloraron y sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Que va llorando, andando y llorando el que lleva la preciosa semilla y pronto volverá con regocijo cuando vea la abundante cosecha que Dios dará. Así que ánimo. Dios ha visto tus lágrimas. Dios conoce tu corazón y Dios ha prometido que tus lágrimas cosecharán alegría. Tu dolor se convertirá en gozo. Muy bien. Salmo 42, versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. El salmista está lejos, no está en Jerusalén, no está en la casa de Dios, no está en el monte Sión, no está en el monte del templo. Por alguna razón se ha visto privado y de lejos anhela la comunión. Hoy día, mientras escuchamos en estreno las alabanzas de nuestra iglesia en el canal de YouTube, porque yo veo ahorita que somos más de 100 personas que estamos conectados, pero cuando estábamos en las alabanzas éramos 60 personas. Entonces quiero dirigirme a ustedes, los 40 que no estuvieron en las alabanzas de YouTube. Leía los comentarios de los que entramos, porque solamente podemos poner comentarios inmediatos los que estamos viendo en vivo la presentación. Y leí testimonios preciosos, expresiones del corazón que daban gracias a Dios por alabar. Y podía leer personas que decían: ¡wow! ¡Cómo extraño las alabanzas! ¡Cómo extraño la comunión de la iglesia! Y quiero animarte a que entres a nuestro canal de YouTube, donde tenemos todas nuestras alabanzas ahí para que las puedas escuchar. Quiero decirte algo. En la mañana, cuando yo preparo el desayuno, porque yo lo estoy preparando, pongo mi celular y pongo las alabanzas de YouTube. Me puedo poner 1, 2, 3, 4 mientras voy desayunando. Y no saben qué alegría y qué gozo es poder tener cántico al Señor en mis labios. Seguramente alguien les va a poner ahorita ahí en el Facebook, si no lo conocen, todos los enlaces donde ustedes pueden entrar para después escuchar nuestra alabanza. Necesitamos
tanto nuestro canal de YouTube como esta página de Facebook, que haya tráfico. ¿Qué significa? Que ustedes comenten, que ustedes hablen, que ustedes la compartan. De esta manera, al haber más tráfico, podemos dar a conocer tanto en Facebook como en YouTube las buenas nuevas del Señor, con una enseñanza sana, basada en el estudio inductivo de la palabra. Muy bien. Me acuerdo de estas cosas, versículo 4, derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Se siente el salmista abandonado por Dios. Y recordar el pasado es una de las cargas que debe soportar. Y este anhelo se asocia directamente con la adoración de Dios en su santuario. La congregación, el culto, el compañerismo, la familia, la coinonía, estar reunidos como familia, cosa que no lo podemos hacer hoy día por una medida sanitaria que la entendemos muy bien. Pero gracias a Dios nos permite a través de la tecnología y los medios sociales llegar a su casa. Por eso el próximo domingo a las 5 de la tarde, Nori y yo vamos a salir juntos para conversar, para chatear, para responder sus preguntas, para alabar a Dios, todo lo que podamos hacer en una hora. Está lejos el salmista, anhela la comunión, sufre, extraña, su corazón está partido. ¡Wow! ¿Cómo nos identificamos el día de hoy? Igual, nos sentimos así, anhelamos la comunión, nos encontramos lejos de las amistades de los hermanos, sufrimos, extrañamos, tenemos nuestro corazón partido. Y por eso me llamó profundamente la atención la expresión que dice, derramo mi alma dentro de mí. Se interpreta como mi alma se derrite como una vela de pena y tristeza. Y reconoce que tenía un rol activo en conducir a la congregación en el culto a Dios. Los hijos de Coré, la familia de Coat y los de Coré se dedicaban a la adoración, al culto del Señor. Y extraña eso, extraña que no lo puede hacer. Fíjense lo que dice segunda de Samuel 6, 14, 15. El salmista extraña el gozo, la algarabía, la fiesta y la alegría a Dios. Y segunda de Samuel 6, 14, 15 dice, David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. ¿Qué puede significar danzaba con todas sus fuerzas? Lo daba todo. Él no danzaba para la gente. Él no danzaba para que lo miraran. Él danzaba para su Dios. Él sabía que su Dios lo veía. Lo mismo hacía todo el pueblo de Israel. Miraba a su rey adorando a Dios y el pueblo empezaba a danzar también. Que acompañaba el arca del Señor. Todo era júbilo y sonido de trompetas. Salmo 42, verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Momento, saltamos al último versículo, al versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. El versículo 5 es el coro, el estribillo, y se va a repetir aquí al final del Salmo 42 y al final del Salmo 43. 3 veces se repite, ¿por qué te abates, oh alma mía? Noten que el salmista se habla a sí mismo. Lucho, ¿por qué te abates? Lucho, ¿por qué te estresas? Lucho, ¿por qué te turbas? Lucho, espera en Dios. Tienes mucho por qué alabarle. Lucho, Dios es tu salvación. Él es tu Dios. En medio de la crisis,
el salmista se formula una pregunta. ¿Por qué desfallezco? ¿Por qué me siento tan desesperado? Y él mismo se contesta, pondré mi esperanza en Dios. Sí, nuevamente lo alabaré. Se trata de una lucha entre la desesperanza y una lucha por la confianza. Desesperanza por las situaciones, confianza en Dios y finalmente gana la confianza. Y por eso dice, Él es mi Dios, mi Salvador. Ahora, quiero detenerme porque quiero hacerte una pregunta. Recuerda de dónde te ha sacado Dios. Recuerda dónde estabas cuando no tenías comunión con Él. ¿Recuerdas tus pensamientos mundanos, ajenos a las cosas de Dios? Hoy Dios ha cambiado nuestra manera de pensar, ha cambiado todo nuestro ser. Su palabra nos ha lavado. Como dice Filipenses 4:8, entretengo mis pensamientos no en lo que me estresa, no en lo que me causa confusión, no en los problemas, entretengo mis pensamientos en lo que edifica. Te recomiendo Filipenses 4:8. Corazón, a ver si pones Filipenses 4:8 para que la gente lo pueda leer. Así que recuerda de dónde te ha sacado Dios. Recuerda de qué te ha librado. Si lo hizo antes, lo hará ahora también. Recuerdan que el domingo pasado hablábamos, no sé si fue el jueves o el domingo, que Dios ha tocado nuestra vida y en algún momento nos salvó de morir, ahogados, de un accidente, atropellados, de una enfermedad, y algo ocurrió y todos se sorprendieron y nos sorprendimos. Supimos que si Dios no hubiera intervenido hubiéramos muerto. Y Dios deja huellas de su presencia en nuestra vida. Dios deja huellas de su provisión para que en algún momento nos detengamos y veamos y digamos, wow, realmente fue la mano de Dios sosteniéndome, fue Dios ayudándome, la providencia de Dios que cuidaba a su hijito como un polluelo. Y si antes que no lo conocía, Dios me ayudó, ¿cuánto más ahora? Si la Biblia dice en el Sermón del Monte que Dios tiene contado todos mis cabellos. Y antes que le diga cualquier cosa, Él ya sabe de qué tengo necesidad. Ahora, quiero leerles el Salmo 91, 15 y 16. Es Dios respondiendo en el Salmo 51 a David, que se ha quebrado y se ha humillado en desvergüenza delante del Señor y le ha pedido perdón. Y Dios le responde a David, igual nos responde a nosotros. Salmo 91, 15 y 16. Él me invocará. Dios dice, Lucho me invocará, Nori me invocará, Silvia me invocará. Y yo le responderé. Estaré con él en medio de la angustia. Estaré con ella en medio de sus problemas. Lo pondré a salvo, lo glorificaré, le concederé muchos años de vida y le daré a conocer mi salvación. ¡Wow! Señor, ¿haces todo eso por mí? Quedo perplejo. Se expresa la esperanza y la convicción de que las cosas cambiarán por medio, ojo, de la intervención de Dios. Dios va a intervenir en mi vida. Pon tu esperanza en Dios, que Él te ayudará. Oye, aún tienes mucho por qué alabarle, aún tienes mucho por qué darle gracias. Y aquí llegamos a la primera parte del Salmo y nos vamos a la segunda. Versículos del 6 al 11, que le he titulado Angustia. Angustia. Versículo 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Otra vez el desaliento. Así somos. El salmista vuelve a su lamento, acentuando el hecho de que sus enemigos lo condenaron injustamente. Cuando David huía de Absalón, cruzó el río Jordán
estuvo en el monte Mizar y desde allí podía contemplar el monte Hermón y el monte Sión. Por eso, este salmo me recuerda a Jonás. Dentro del vientre del gran pez, Jonás 2:7 dijo: cuando dentro de mí desfallecía mi alma, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu templo. David en el destierro, Jonás en el vientre del gran pez, y los hijos de Coré, compositores de este salmo, lejos del templo en Jerusalén. No importa dónde te encuentres, tu oración llegará hasta tu Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Él cuida de ti, le importas. Tú eres la niña de sus ojos y dará todo por ti. Versículo 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. En su totalidad, este versículo habla de un alma afligida por las pruebas constantes, desgracia tras desgracia, prueba tras prueba, dolor tras dolor, que no hay descanso. El versículo es muy gráfico, muestra una embarcación vapuleada por las olas en un mar embravecido. Yo he visto en la televisión los que pescan estos cangrejos rey, jaivas, en el norte, casi por Alaska, casi en el polo norte, y unos mares embravecidos de locura. Se ve literalmente como montañas de agua, la pequeña embarcación sube, y luego baja hasta lo más profundo del abismo. Y esto está hablando, se forman abismos y crestas impetuosas. La racha de olas, recuerdo en mi adolescencia, en mis primeros años universitarios, que me iba a la herradura, a la playa, la herradura en Chorrillos, cuando todavía era una playa de arena. Recuerdo que nos metíamos a bañar y de repente venía la racha. ¿A qué le llamábamos la racha? Olas más grandes de lo normal. Y se venía una racha y tú sabías que la herradura reventaba en campana. Y era un golpe fuerte, podía golpearte contra el fondo del agua y luego te sentías que te vapuleaba de todas formas. Y cuando veías que esa ola grande venía, solo te quedaba echarte a nadar mar adentro. Y luego veías que la ola se iba acampanando, y cuando te iba a caer, tú te zambullías y la pasabas. Y luego, cansado de haber nadado, mirabas que la ola pasó y cuando mirabas adelante, otra ola adelante, y a volver a nadar, y la ola otra vez se encrespaba, y empezaba a caer, y tú te zambullías, pasabas por debajo de la cresta, y salías, ¡wow!, pasó la ola, y cuando mirabas adelante, ¡oh no!, otra ola, y seguir nadando, 3, 4 olas, y cuando finalmente pasabas la cuarta ola, cansado, agotado, mirabas, la playa estaba lejísimos. De esto está hablando David, el salmista, golpe tras golpe, prueba tras prueba. Está tan cansado que no haya fuerzas para seguir nadando. Jonás, capítulo 2, versos 2 y 3. Señor, en mi angustia te invoqué y me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y escuchaste mi voz. Me echaste en las profundidades del mar y las corrientes me rodearon. Todas tus olas pasaron sobre mí. Y esta es la idea, prueba tras prueba. Ya no doy más. Versículo 8. Pero de día mandará Jehová, Yahweh, su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Qué glorioso es cuando en medio de nuestra desesperación, miseria, tristeza y problemas,
En la época más oscura de nuestras vidas, cuando las cosas se ponen más negras, Dios envía una canción, un cántico estará conmigo, una canción de liberación dentro de nuestros corazones. Es hermoso ver cómo Dios nos consuela. Job, otro que sufrió 35 días, y ninguno dice: ¿dónde está mi hacedor que da cánticos en la noche? ¿Y cuántas veces, cuando me he sentido desfallecer y no he tenido palabras para seguir orando, ha venido a mi voz: siempre estás obrando, aunque yo no lo vea, mi Dios está obrando. Y en medio del dolor y mi tristeza, he escuchado este ritmo, esta canción, y me he puesto a cantar, y ha venido la confianza, y he levantado mis brazos al Señor, porque no voy a quedarme en el fondo del abismo de la desesperación, porque mi Señor manda un cántico de liberación. Y durante el día parece haber esperanza, hay luz de día, se puede ver, pero es en la noche, cuando la estás pasando muy mal, es en la noche de nuestra alma que todo se vuelve tan oscuro y opresivo. Y es allí cuando tu oración va dirigida a Dios. Noten cómo lo llama el salmista. Y quiero que agarres un lapicero y circules en el versículo 8 la frase que dice: al Dios de mi vida. En mi Biblia yo lo he marcado, donde dice al Dios de mi vida, lo he subrayado, lo he cerrado en un circulito. Al Dios de mi vida, al Dios de mi vida, al Dios de mi vida. Es mi Dios, es mi Dios, mi Dios, al Dios de mi vida. Puedes decirle lo mismo: tú eres el Dios de mi vida, te he entregado mi vida, en tus manos está, en ti confiaré. Verso 9. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y se dirige a Dios, al que reconoce como su roca, su refugio y su fortaleza. Hay salmos preciosos que hablan de Dios como refugio. Salmo 88:9. 88:9. La aflicción me nubla los ojos. A ti, Señor, clamo todos los días. A ti extiendo mis manos. Pero sigue luchando. Duda. Sus emociones parecen una montaña rusa. Está arriba confiando en Dios y luego se va profundo y vienen los problemas que lo rodean y saca sus ojos de Dios y se empieza a hundir. ¿Lo olvidó Dios? ¿Lo derrotarán sus enemigos? Lamentaciones 5:1. Señor, recuerda lo que nos ha sucedido. Míranos y tome en cuenta nuestra vergüenza. Y versículo 10, ya el versículo 11 lo vimos con el 5, dice: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Y este versículo puede indicar que el salmista está enfermo, está batallando con una enfermedad. Recurre a Dios porque necesita de su fortaleza. Cuando uno está enfermo o le va mal y no recibe la respuesta de Dios, los no creyentes, los enemigos, se aprovechan para burlarse de él. Pero es allí, cuando llega a su punto más bajo, que sale el versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Lucho, reacciona, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Ahí veo Lili, espera en Dios. Lili, ¿por qué te abates? Lili, ¿por qué te turbas? Espera en Dios, aún tienes mucho que alabarle. ¿Ya te olvidaste, Lili, lo que Dios hizo contigo antes? Agradece, alaba a Dios. Y menciono a Lili porque su nombre aparece allí en la pantalla mientras lo voy leyendo. La fe siempre tiene la última palabra. No te desanimes, no te inquietes, espera en Dios. Serás librado de tus enemigos y también de tu situación desesperada.
Dios lo sabe. Pero no pongas tus ojos en las circunstancias. Pon tus ojos en aquel que lo controla todo y lo permite todo. Así que no te desanimes y no te inquietes. De nuevo alabarás al Señor tu Dios porque te ayudó una vez más. Ahora, ¿estás pasando por alguna dificultad que requiera la intervención de Dios? Con esto acabo. ¿Estás pasando por alguna dificultad que requiera la intervención de Dios? Pues expresa la misma fe que mostró el autor del Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y quiero hacer una oración. Y quiero que me acompañes en esta oración. Si aún no le has entregado tu vida a Jesús como tu Señor y Salvador, simplemente repite conmigo la oración que voy a hacer. Señor, tú me conoces. Conoces todo de mí. Mi pecado, mis debilidades, mis temores, mi inseguridad. Señor, el estrés, los nervios, lo que estoy viviendo. Tú sabes todo de mí, Señor. Y yo reconozco que pequé y que tú eres un Dios santo. Perdóname, Señor. Lo lamento mucho. Yo creo que Jesús tomó mi lugar en la cruz y murió por mis pecados. Y por su sangre fui salvado, redimido. Él fue la expiación, el pago que Dios hizo por mi pecado fue la muerte de Jesús. Y por sus llagas he sido sanado. Señor, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Lléname de tu Santo Espíritu, ya de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, por favor, escuchen nuestro canal de YouTube. Repasen las alabanzas. Adoren a nuestro Dios. Estudios bíblicos, lunes, segunda de Tesalonicenses, 5 de la tarde, con el pastor Iván. Martes, 5 de la tarde, Apocalipsis, con el pastor Fernando. Jueves, 5 de la tarde, estamos estudiando el libro de Primera de Samuel. Y domingos, salmos favoritos. Que el Señor me lo bendiga. Nos estamos viendo.